Saludos. Hoy estaremos hablando acerca de la lectura de cuentos de niños en edad preescolar. La lectura de cuentos en niños en edad preescolar es una aventura donde los podemos sumergir a ellos en la creatividad, la imaginación, y para esto es bien importante considerar como adultos las experiencias previas que hemos tenido con la lectura de cuentos, recordando cuentos como por ejemplo Blancanieves y los 7 enanitos, cuentos como Los 3 cerditos y el lobo, y uno muy interesante que todos recordamos cuando nuestras abuelas, nuestras tías, tíos, padres y madres nos leían, que era el cuento de Caperucita Roja y el lobo. Y recordamos en aquel momento cuando Caperucita Roja llegó a la casa de la abuela y el lobo está escondido y le pregunta a Caperucita al lobo: abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y ahí el lobo escondido nos dice: es para mirarte mejor. Estas experiencias de cambios de voces, de dramatización de los cuentos, a los niños los llenan de mucha emoción. Así que hoy estaré compartiendo con ustedes algunas estrategias que debemos de considerar al momento de hacer lectura de cuentos a niños y niñas en edad preescolar. Cuando estamos hablando de cuentos para los niños, una de las cosas que debemos de considerar es si vamos a leer un cuento o vamos a contar un cuento. Al momento de contar un cuento, necesitamos apelar a nuestra memoria y obviamente tenemos que enriquecer esa narración utilizando sonidos, utilizando movimientos corporales para hacer esta experiencia más enriquecedora a los niños. Un cuento que viene a mi memoria ahora es uno que nos hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas, y es el famoso cuento de Juan Bobo. Quizás usted recuerde el cuento de Juan Bobo, aquel cuento que decía de la siguiente forma: había una vez un muchacho que era tan y tan y tan bobo que todo el mundo le llamaba Juan Bobo. Un día su mamá le dijo: Juan Bobo, por favor, vigila los animales, que iré a la iglesia. Y Juan Bobo le contestó: ay, May, no te preocupes, yo me quedaré tranquilo velando los animales. Entonces la mamá de Juan Bobo se retiró a la iglesia. Juan Bobo se quedó en la casa observando los animales y de momento aparece la puerca rechoncha. Y cuando está cerca de Juan Bobo la mira y le dice: oye, puerca, ¿qué tú quieres? ¿Ir a la iglesia con May? Yo te voy a vestir para que vayas a la iglesia con May. Entonces Juan Bobo agarró a la puerca, la llevó al cuarto, le puso un traje de muchas flores, le puso muchas prendas, entre ellas pantallas, collares que hacían plac, 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 los collares, muchas pulseras, y también le puso un lipstick muy rojo. Entonces agarró a la puerca y la llevó a la iglesia. Cuando soltó la puerca y la puerca corrió por el centro de la iglesia, la gente comenzó a gritar: ¡ay, qué es eso! Entonces la mamá de Juan Bobo se paró y le dice en medio de la iglesia: Juan Bobo, hijo, ¿por qué eres tan bobo? Y cuenta la historia que desde ese día, cuando ves a alguien con muchos embelecos, le decimos: estás como la puerca de Juan Bobo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora quiero compartir con ustedes el modelar lo que es el leer un cuento. Vamos a hacer la lectura del cuento Un misterio en el corral. Este cuento, Un misterio en el corral, está escrito por Ana Ilse Rivera y el ilustrador es Armando Esparza. Se ha enfermado una gallina. Ya no quiere ni cantar. Ya no puede poner huevos ni se puede levantar. Las aves están muy tristes. Hay silencio en el corral. A la gallina Lucía la llevan al hospital. El doctor, muy presuroso, le examina con cuidado. Le receta 3 jarabes y le sonríe confiado. Antes de despedirse, le susurra en el oído algo que ella no escucha, pero él se da por entendido. En la farmacia del pueblo le despachan la receta: 3 cucharadas al día después de dormir la siesta. Guarda cama la gallina, pues tiene que descansar. Se toma las medicinas
y se vuelve a recostar. Ha pasado una semana, ya no queda medicina. La enfermedad ha terminado, Lucía vuelve a su rutina. ¡Kikiriki! Canta el gallo. ¡Clu, clu, clu! Una gallina. Otras aves hacen ronda y le dan la bienvenida. A la mañana siguiente, tan pronto el gallo cantó, Lucía entró a su nido y un huevo depositó. Lucía observa curiosa y no lo puede creer. Aquel huevo en su nido, algo así no puede ser. Lucía vuelve a cantar, aunque con preocupación. Hoy puso un huevo muy raro, parece un melocotón. Otro día y otro huevo. Deja asombrada a Lucía. Parece una uva gigante, exclama con picardía. Todo el corral comenta lo que le pasa a Lucía. Gallos, gansos y patos forman gran algarabía. 3 huevos en el nido, cada uno de un color. Eso es un gran misterio, que lo explique el doctor. Al doctor de las gallinas corren todos a informar. Él escucha con paciencia, luego le dejan hablar. No le pasa nada a Lucía, pueden estar tranquilos. Es la mezcla de colores de los jarabes que ha bebido. Los 3 se marchan contentos. Ya el misterio se acabó. El color de los 3 huevos ya el doctor les aclaró. Vuelve la calma al corral y Lucía vive en paz. Ahora dedica su tiempo a las tareas de mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La lectura de cuentos en voz alta está ligada al desarrollo del niño y de la niña en diversas áreas. Por ejemplo, en la parte lingüística trabajamos lo que es la coordinación visual, el desarrollo de la audición. En la parte emocional trabajamos lo que son emociones saludables, trabajamos lo que es las relaciones de apego, el amor por la lectura. En la parte cognitiva trabajamos lo que es la imaginación, la creatividad. En la parte física estamos desarrollando lo que es la audición, estamos desarrollando lo que es la coordinación visual, la coordinación motora y sobre todo en el desarrollo social del niño trabajamos lo que es la comunicación, lo que es los lazos afectivos, la personalidad. Otra de las áreas del desarrollo que trabajamos en la lectura de cuentos en voz alta es la parte social. En el desarrollo social trabajamos las áreas de comunicación, relaciones de apego, trabajamos también lo que es las relaciones afectivas. Cuando compartimos la lectura de cuentos en voz alta con los niños en edad preescolar, establecemos lo que le llamamos el triángulo de la lectura. El triángulo de la lectura está basado en el adulto que va leyendo ese cuento a través del libro y este niño que se convierte en la audiencia de ese cuento. Y a través de la lectura de cuentos transmitimos emociones y eso es algo muy importante, un detalle que debemos de siempre considerar cuando hacemos la lectura de cuentos a niños, y es que transmitimos emociones. Antes de leer cuentos a niños es bien importante tener 3 puntos en consideración. El primero, conocer la audiencia. ¿Quiénes serán los niños que van a recibir ese cuento, esa lectura? La segunda, debemos de considerar el libro que vamos a utilizar. Y como tercer punto, muy importante, es prepararnos para la lectura de ese cuento. Parte de las cosas que debemos de considerar al momento de la lectura de cuentos, el conocer nuestra audiencia. ¿Qué edades tienen los niños? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus intereses? Cuáles son las realidades de vida que esos niños tienen, las experiencias previas que han tenido con la lectura de cuentos y las experiencias previas que tienen en su diario vivir. Al seleccionar un libro, debemos de tener algunas preguntas a consideración cuando vamos a escoger ese libro que vamos a leerle a los niños en edad preescolar. Por ejemplo, ¿de qué trata ese libro? El libro tiene algún vocabulario que esté relacionado a los niños, trata acerca de una realidad cercana a los niños, tiene imágenes de niños que están a tono con la edad de los niños que van a ser la audiencia de ese cuento. El libro es divertido,
El libro promueve la imaginación. ¿Le gustará a los niños ese libro? ¿El libro motiva a los niños a involucrarse en la lectura? Esas son algunas de las preguntas que debemos de considerar al momento de escoger un libro para leerles a niños en edad preescolar. Los cuentos para niños tienen una característica muy particular y es que tienden a ser predecibles. ¿Qué significa que un cuento sea predecible? El cuento predecible tiene secuencias acumulativas, tiene rima, tiene frases y oraciones que se repiten, en muchas ocasiones tiene escenas que se repiten con pequeñas variaciones. Otra de las características de los libros predecibles es que invitan a los niños a que puedan involucrarse en lo que es en la participación de la lectura del cuento, a través de que los niños pueden adivinar frases, adivinar palabras e incluso pueden adivinar escenas que se van a presentar en el cuento. Como tercer punto importante, cuando vamos a leer un cuento a niños en edad preescolar, es prepararnos para esa lectura. Cuando nos vamos a preparar para la lectura de un cuento, debemos primeramente leer el cuento varias veces, familiarizarnos con esos personajes, reconocer cómo es el cuento, si el cuento es humorístico, es melancólico, si es un cuento que es alegre, humorístico, y qué transmite ese cuento, qué provoca ese cuento y sobre todo cómo voy a utilizar mi voz para poder interpretar la lectura de ese cuento. Al prepararnos para la lectura de cuentos de niños debemos tener en consideración algunos puntos importantes. Primero, debemos de leer ese cuento varias veces, practicarlo. Esa es la clave al momento de leer el cuento a niños. Otra de las cosas que debemos de considerar es familiarizarnos con los personajes. ¿Cuál es también el tono del cuento? Si el cuento es humorístico, si el cuento es melancólico. Y sobre todo, considerar qué transmite ese cuento, qué emociones provoca y cómo voy a utilizar mi voz para llevar a cabo esa narración de ese cuento. Al prepararnos para la lectura de cuentos, debemos de considerar los personajes que están involucrados en esa trama. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo se sienten esos personajes? Si dialogan entre ellos, debemos considerar cómo voy a utilizar mi voz para representar cada uno de los personajes. Si hay voces que son tristes, pues ese personaje debe representar una voz triste. Si son voces alegres, que el personaje en el momento de la narración podamos expresar esa alegría. Otra de las consideraciones que debemos de tener al momento de leer cuentos a niños es la importancia de la voz. ¿Cómo voy a utilizar mi voz? La dicción, cómo voy a articular cada una de las palabras, los gestos que hago, las emociones, porque recordemos que a través de la lectura de cuentos transmitimos emociones. A la hora de leer cuentos es bien importante que consideres el lugar donde vas a realizar esa lectura de cuentos. Busca un lugar cómodo, un lugar que esté visible, donde todos los niños puedan tener visibilidad para ese libro. Es bien importante, a veces tenemos alfombra donde podemos ubicarnos con los niños. Consideren que los niños se puedan ubicar en forma semicircular en la alfombra, pero el adulto se debe ubicar en una silla un poco más elevado que los niños para que pueda demostrar mejor ese cuento. Otra de las cosas que debemos de considerar bien importante es que no sea un lugar donde hay muchas distracciones. Los niños se distraen con mucha facilidad. Y sobre todo, el lector demuestra entusiasmo por la lectura. Cuando tú demuestras entusiasmo por la lectura, involucras a los niños y los puedes llevar a mundos fascinantes a través de la lectura. Es bien importante que al leer el cuento consideremos lo siguiente. Presenta el libro a la audiencia, muéstrales quién es el autor, quién es el ilustrador y sobre todo la portada del cuento. Invítalos a hacer comentarios acerca de la portada del cuento. Otra de las cosas que debemos de considerar bien importante es que debes de mostrar las ilustraciones, mantener un contacto visual con la audiencia. Por eso es importante que practiquemos mucho esa lectura de ese cuento. Otra cosa importante que debemos de considerar es cambiar las voces. Esos personajes, si hay muchos personajes y cada personaje vas a representar una voz, es importante que ensayes cada una de las voces para que hagas más emocionante y más creativo la lectura de ese cuento. Si el cuento es predecible, invita a los niños a que se involucren en esa discusión del cuento, en esa lectura del cuento. Y sobre todo,
Al terminar el cuento, invita a los niños a comentar, que ellos puedan hacer actividades como cambiar el final de ese cuento, cómo les hubiese gustado a ellos que el cuento hubiese finalizado. Son cosas que debemos de considerar al momento de realizar lectura de cuentos a niños en edad preescolar. Recuerda que cuando leemos a los niños compartimos más que un libro. Disfruta la lectura y lleva a los niños a disfrutar el mundo fascinante de los cuentos.